Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado, y sus discípulos mientras caminaban iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde: ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se lo dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Querido amigo y amiga, creo que todos nos topamos con a veces exponentes de la religión demasiado rígidos. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque claramente nuestro Señor en este pasaje nos está diciendo que los fariseos no existen solamente en la época de Jesucristo. El alma farisea que robotiza, rigidiza mucho la religión, siempre puede estar presente. ¿Cómo saber si yo tengo algo de rigidez o cómo detectar la rigidez en alguien más? Bueno, pues miren, de hecho esto es algo que el Papa Francisco siempre nos está previniendo, y con eso no quiere decir él, seguramente, que no haya una regla que seguir. Hay ciertas cosas que son reglas aquí y allá, hoy y siempre, en todo momento. Pero vamos a intentar, de alguna manera, detectar la rigidez, o en mí o en alguien más. Te voy a dar 3 pautas para encontrarlo. Creo que las personas, especialmente que tienen un poco mayor de edad, por el modo en que se daba la catequesis antes y por el modo en que se presentaba la persona de Jesús, yo me he encontrado como sacerdote a muchísima gente que pues le presentaron un Dios que siempre está como nada más buscando que metas la pata, y en ese momento pues de alguna manera él llega y te pilla en el error. Entonces, número uno es gente que siempre está angustiada. Cuando tú ves que una persona cae en escrúpulos, cuando ves que una persona de alguna manera está angustiada, está como preocupada demasiado por cada acto que hace, ahí hay una señal de posible rigidez. Número dos es que son personas que hablan más de las reglas, de los mandamientos, y las reglas y los mandamientos son positivas, nos las dio Dios. Pero pocas veces escuchas que hablen de Jesús. ¿Qué pensaría Jesús de esto? ¿Cómo miraría Jesús a esta persona que ha fallado o que ha tenido este tal o cual pecado? Y número 3, y muy relacionado, cuando se presentan ante los demás y les exponen la regla, inmediatamente uno ve como que la regla es lo más importante. El espíritu de la regla casi no aparece. Entonces te dicen: no, no, esto es pecado. Ojo, hay ocasiones en donde hay que responder así, porque de hecho algo es pecado. Me estoy refiriendo a cuando es una tendencia constante en donde todo pareciera que lo importante es hasta dónde puedo hacer esto, ¿no? La persona que está buscando no cómo amar mucho a Dios, sino cómo no tocar la rayita del pecado. Como si alguien jugara un deporte y lo que le preocupara fuera nada más el que el balón no llegue a la raya del límite. Entonces son 3 maneras para detectarla en una persona. Pero alguien se puede estar preguntando: bueno, ojo, pero aquí hay una moralidad objetiva. O sea, hay cosas que son malas siempre, y que salvo que tengas una ignorancia tremenda, pues hay que obedecerlas. Tienes toda la razón. Entonces, la segunda pregunta que voy a hacer es: ¿cómo no dejar de obedecer las reglas? O sea, ¿cómo no caer en todo se vale
En francés se dice laissez-faire, ¿no? Dejar hacer, no importa, no hay reglas, como si Jesucristo no nos hubiera puesto un montón de consejos que acaban siendo reglas. Bueno, pues en primer lugar es cuando una persona, te voy a poner un ejemplo, siempre recibe la comunión los domingos, pero un día resulta que por algún error se toma una paleta o algún dulce y está ya a punto de llegar el momento de la comunión en misa y estás en el minuto 52 y no recibe la comunión y no se la pueden dar después, yo diría, ve a la comunión. Es una excepción, no es la regla. Es decir, cuando una persona nunca obedece las reglas, pues ahí es de preocuparse. Si en alguna ocasión se hace una excepción, se toma como excepción precisamente porque se tiene una relación personal con Jesucristo. Y repito, que esto no sea siempre lo que se está repitiendo, sin una excepción. Número 2, formar la conciencia. Es decir, lo opuesto a la rigidez es la laxitud. Y cuando una conciencia yo la tengo bien formada, ella le llama al pan pan y al vino vino. Es capaz de ver las cosas en su bondad y es capaz de ver las cosas en aquello que no conviene en ellas. Si la conciencia llega a ser muy laxa, es que nunca obedece reglas y todo para esa persona es simplemente, bueno, pero es que Dios no, o sea, pasan del Dios de nuestros abuelos, rígido y aguafiestas, al Dios que todo lo permite y al misericordismo, llamémosle. Entonces, cuidado para que en estas personas que no son rígidas, que no se vayan al extremo de que da igual lo que yo haga, es que Dios es amor. Bien sabemos que no es así. Y por último, pensar en Jesucristo. Pensar en Él, en qué pensaría Él. Fíjense cómo Jesucristo, precisamente para no dejar de cumplir las reglas, en la cruz dice la Escritura que Él, estando en la cruz con todo lo que había sufrido, pidió vinagre para que se cumpliera la Escritura. Y en sus últimas 7 palabras, una de las últimas 2 dice, todo se ha consumado. Como diciendo, todo lo que me pidió el Padre, hasta las cosas más pequeñas, como el modo en que Él preparó la última cena y cómo tenía que ser un cordero de esta manera y cómo fue cumpliendo detalles pequeños que muestran la finura del alma. Querido amigo y amiga, todo esto es un arte, porque por un lado está el extremo equivocado, por así decir, del lado derecho, la rigidez, y en su lado opuesto está el extremo de la laxitud, de quien todo le vale. Bueno, pues en el Evangelio de hoy Cristo ha dicho, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y por eso les permite aquí a sus discípulos que arrancaran espigas en un día en que, entre comillas, no estaba permitido porque el hombre era más importante que el sábado. Así que nos toca a ti y a mí en el día a día encontrar modos para no caer ni en un extremo ni en el otro. Y créelo que con ayuda del Espíritu Santo y buenas amistades lo podemos lograr. Yo soy el Padre Jorge Obregón. Me encuentras en Instagram en JObregónG y te invito a que nos sigas acompañando aquí en ¿Qué haría Jesús? Y en New Fire en Instagram, donde tenemos muchas cosas para ti. Dios te bendiga.